Ok, pues buenos días para todos, que me alegra pues como volver al departamento, aunque sea de manera virtual, para presentarles pues esta revisión de tema que hice para ustedes, ¿cierto? Vamos a hablar de timelapse. Esto es una tecnología relativamente reciente que pues no se conoce mucho de lo que vamos a hablar, pues porque no es un tema muy frecuente en la formación de los ginecólogos, pero pues voy a tratar de hacerme entender lo más posible. Si tienen dudas, las pueden escribir en el chat y tratamos de resolverlas al final de la presentación. Entonces, la infertilidad es un problema frecuente. Se estima que el 8 al 12% de las parejas en edad reproductiva en el mundo padecen infertilidad, lo cual hace que con frecuencia estas parejas se sometan a técnicas de reproducción asistida. Se estima que han ocurrido aproximadamente 5 millones de nacimientos producto de fertilización in vitro. Esto da cuenta para el 2012, que son estas estimaciones, aproximadamente del 1% de los bebés en el mundo. En el 2009 se realizaron 400.000 ciclos de fertilización in vitro o inyección intracitoplasmática en Europa. Uno de cada estos 5 tratamientos dio como resultado un nacido vivo. Para conseguir estas tasas de nacido vivo relativamente altas, se transfirió más de un embrión en el 75% de los ciclos, dando como resultado que el 20% de los nacimientos fueron múltiples. En el 2012 se realizaron en Estados Unidos cerca de 100.000 ciclos de FIV o ICSI. El promedio de embriones que se transfirió por ciclo fue entre 1.9 y 2.9. Esto depende de la edad de la paciente y hay unas guías específicas de la Sociedad Americana de Medicina de la Reproducción para limitar el número de embriones transferidos según la edad de la mujer. La tasa de implantación en este caso fue del 37.5% para mujeres menores de 35 años y el 30%, la tasa de implantación fue del 37.5% para las mujeres menores de 35 y en ese grupo, mujeres menores de 35, se logró una tasa de nacidos vivos de 40.7%, pero con un costo de que casi el 30% de los partos fueron gemelares. Se considera que el embarazo múltiple pues, es una complicación de los tratamientos de reproducción asistida, ya que conlleva riesgos maternos y perinatales, y esto pues lo conocemos ustedes que hacen más obstetricia que yo en este momento, mucho mejor. El embarazo múltiple y sus complicaciones maternas como hipertensión gestacional o preeclampsia, diabetes gestacional, tromboembolismo, riesgo incrementado de hemorragia postparto. Y en los neonatos, parto prematuro, retraso del desarrollo neuromotor, dificultad respiratoria, e incremento de la morbilidad y la mortalidad. Pues todos, el embarazo múltiple y sus complicaciones, pues terminan por incrementar el riesgo, por incrementar el gasto en salud. Entonces, para tratar de disminuir las gestaciones múltiples, se han recomendado políticas de transferencias de embriones más restrictivas y se han estudiado varios métodos que pueden ayudar a seleccionar embriones con la mayor capacidad de implantación. La transferencia de un solo embrión puede eliminar casi por completo, pues no completamente, pero casi por completo, los embarazos múltiples. Sin embargo, para lograr unas tasas de implantación adecuadas, pues uno trata de conocer cuál de los embriones disponibles para transferencia tiene mayor probabilidad de implantación. Y a eso vamos con esta tecnología de timelapse. El primer nacimiento de un bebé por fecundación in vitro ocurrió el 25 de julio de 1978. Ahí está la foto, Louise Brown, ya hace pues 42 años. Desde ese momento hasta ahora se han desarrollado muchísimos avances que han mejorado los resultados iniciales. En la parte médica se han desarrollado fármacos nuevos y más eficientes, se han modificado los protocolos de estimulación ovárica que mejoran la captura o la disponibilidad de ovocitos para fecundar, se ocurrió el desarrollo de la aspiración de los folículos guiada por ultrasonido, se han mejorado los medios de cultivo para los embriones, la inyección intracitoplasmática, que es lo que significa ICSI, y el diagnóstico genético preimplantacional, pues han sido dos
tecnologías o dos avances recientes que han mejorado también las técnicas y han cambiado se han mejorado también las tasas de criopreservación de los gametos y de los embriones. Se ha pasado de una congelación lenta a una vitrificación que mejora las tasas de recuperación de estos gametos o de embriones cuando se descongelan. Sin embargo, ¿qué no ha cambiado hasta ahora? No ha cambiado el método como seleccionamos el embrión. La evaluación morfológica del embrión por el embriólogo, ayudado por un microscopio de luz invertido, sigue siendo el método por el cual se selecciona el embrión. Esto es un método no invasivo para el embrión, pero tiene ciertas desventajas en cuanto a que es altamente subjetivo, porque depende del embriólogo que evalúa las características de ese embrión, y requiere de la experiencia del embriólogo y no hay y hay poca estandarización. Y esto es un paso limitante en los resultados, o sea, en las tasas de implantación, pero más importante en las tasas de nacido vivo, que es el desenlace fuerte que uno espera después de una técnica de reproducción asistida. La selección adecuada del embrión a transferir. Los resultados de la reproducción asistida dependen, pues, como ya les he dicho, de muchos factores, siendo uno de los más importantes la calidad del embrión. Un buen sistema de clasificación embrionaria es muy importante para poder hacer la buena selección del embrión a transferir, estandarizar los tipos de embriones para poder utilizarlos como referencia en estudios y comparar en diferentes centros para tratar de reducir las tasas de embarazos múltiples, tratando de transferir un embrión de calidad versus una cantidad de embriones, para permitir la comparación de la calidad de los embriones entre los ciclos de la misma paciente y para evaluar los distintos métodos de cultivo. Como en esta reunión hay estudiantes, yo les voy a hacer un pequeño, creo que hay estudiantes, les voy a hacer un pequeño repaso como del proceso completo de qué es un ciclo de fertilización in vitro y los diferentes procesos que ocurren durante la fecundación en el laboratorio. Las imágenes que les voy a presentar aquí pues son de nuestro centro. ¿En qué consiste un ciclo de fertilización in vitro? La paciente se somete a estimulación ovárica, donde se dan medicamentos para incrementar el número de folículos, por tanto de óvulos disponibles. Posteriormente se hace una punción folicular guiada por ultrasonido, se llevan esos ovocitos al laboratorio, se capacita el semen, se fecundan esos ovocitos una vez se evalúan que están maduros y se pueden fecundar o por fecundación in vitro, esto es, se pone en medio de cultivo el ovocito con un número determinado de espermatozoides o se hace una inyección intracitoplasmática, eso se define de acuerdo a las características o del semen de la pareja o de ciertas características que no van al caso en este momento. Posteriormente se hace un cultivo embrionario, normalmente hasta el día 3 o día 5 de desarrollo embrionario, y posteriormente se transfieren estos embriones, se selecciona el embrión a transferir, él o los embriones a transferir, y por último se hace la transferencia embrionaria. Entonces, en adelante les voy a mostrar cómo son las diferentes etapas, pues como de este desarrollo, para que me entiendan un poquito más adelante cuando hable del time-lapse. Entonces, cuando se captura el ovocito, esto se debe evaluar en el ovocito la zona pelúcida, que es esto que estoy señalando aquí, como de aquí hasta aquí, que debe estar definida y regular. Se evalúa el espacio perivitelino, que es un espacio prácticamente virtual. Se evalúa el primer cuerpo polar, que debe ser ligeramente aplanado, debe estar bien definido y ser único. Aquí está un poquito fragmentado en esta foto de acá, les recuerdo, estas son fotos de nuestro centro. La forma del embrión del ovocito debe ser esférico y el citoplasma homogéneo. Entonces, este ovocito se fecunda con el espermatozoide y el óvulo que ha sido fecundado pasa a convertirse en cigoto. El cigoto es una única célula que representa la unión de ambos gametos. En esta célula aparecen dos pronúcleos, uno y dos pronúcleos, ¿sí? Que dan como resultado la suma de los 23 cromosomas femeninos y los 23 cromosomas masculinos. Uno espera encontrar este cigoto más o menos 16 a 20 horas después de la fecundación. Este ovocito pasa a ser entonces un
cigoto. En este estado de cigoto, uno lo que debe evaluar es que aparezca el segundo cuerpo polar, que aparezcan los dos pronúcleos y que esos dos pronúcleos estén centrados, estén juntos, por decir algo, y que los pronúcleos tengan estas cositas que les señalo aquí, que son los nucleolos, que deben ser de tamaño y número similar y se encuentran distribuidos de manera simétrica. Cuando el cigoto comienza a dividirse, entonces ya lo comenzamos a llamar embrión. El embrión parte de 2 células y va duplicándose, más o menos al día 1, entre 25 y 27 horas después de la fecundación, uno espera encontrar un embrión de 2 células. Este es un embrión de 2 células, no es el más bonito de todos porque las blastómeras no son simétricas y porque tiene fragmentación, pero es la fotico que tenía pues como para enseñarles. Para el día 2, es decir, entre 40 y 44 horas después de la fecundación, uno espera un embrión de 4 células. Para el día 3, entre 67 y 71 horas después de la fecundación, el embrión debe tener 8 células. Esto es lo esperado, pero los embriones se pueden dividir o más rápido o más lento que esto. Los embriones que se dividen más lenta o más rápidamente tienen una tasa de embarazo más baja que los que se dividen a un ritmo que uno es como el que uno espera, normal. Los que se dividen lentamente tienen mayor incidencia de anomalías cromosómicas. Los embriones con división rápida, más o menos de 9 a 10 células en el día 3, cuando uno espera tener 8 células, presentan poca posibilidad de formar blastocistos normales y además estos embriones también pueden tener altos niveles de alteraciones cromosómicas. En el cultivo tradicional, que son estas fotos que yo les he estado enseñando hasta ahora, para hacer cada una de estas evaluaciones que les muestro, la de cigoto, la de 2 células, la de 4, la de 8, se debe retirar de la incubadora el embrión. Entonces, al retirar el embrión de la incubadora, se varían las condiciones de temperatura, de concentración de oxígeno y de CO2 a los que se están cultivando. Y hay que recordar o conocer que los embriones son muy susceptibles a estas variaciones. Por lo tanto, el tener que retirar los embriones para poder hacer esa evaluación limita el número de observaciones que se pueden hacer del embrión en desarrollo. Y además, como se hacen evaluaciones puntuales, esas evaluaciones solo proveen un pantallazo o una evaluación estática de un proceso que es dinámico, ¿cierto? Cuando ya nos referimos, cuando el embrión pasa al cuarto o quinto día, nos referimos al estado de blastocisto. Esto es un blastocisto. Este ocurre entre el quinto y el sexto día de cultivo. No tengo fotos del día 4, del día de mórula, porque normalmente no se evalúa al embrión en día 4, porque no existen parámetros en día 4 que nos ayuden a establecer su capacidad de implantación. Cuando ya nos referimos al estado de blastocisto, ¿qué es esto? Ya el embrión aquí en este momento presenta una estructura bien definida en la que se diferencia la masa celular interna, que es esta, el trofectodermo, que es esto que les estoy señalando aquí, y el blastocele. Sí, el grado de expansión del blastocele. Cuando se extiende el cultivo del embrión hasta el desarrollo de blastocisto, podemos saber que aproximadamente solamente el 25% de los embriones aneuploides alcanzan el estado de blastocisto, mientras que los embriones euploides, esto es sin alteraciones cromosómicas, lo hacen hasta en un 62%. O sea que el cultivo extendido hasta este estado de blastocisto puede ser una herramienta para seleccionar aquellos embriones que podrían tener una mejor probabilidad de implantación. Se conoce que un porcentaje muy bajo de monosomías llegan a blastocisto. Sin embargo, las trisomías sí pueden alcanzar este desarrollo hasta blastocisto en un porcentaje importante, y esto se podría confirmar, por ejemplo, en los datos que se obtienen de abortos espontáneos en los cuales las trisomías son más frecuentes. Como les decía, solamente el 25% de los embriones aneuploides llegan al estado de blastocisto, pero el 62% de los euploides pueden llegar a esto. Entonces, aquí una pequeña como comparación entre lo que sería el time-lapse y una evaluación morfológica tradicional o convencional, que es lo que les he venido mostrando. En una evaluación morfológica convencional, el embrión se tiene que sacar de las condiciones estables de cultivo
para evaluar la fecundación, en el día 1 para evaluar la primera división, en el día 2 para evaluar la velocidad de la división, en el día 3 y posteriormente en el día 5, previo a la transferencia, ¿cierto? En un sistema de time-lapse, los embriones se cultivan en un medio que es constante durante todo el tiempo porque se obtienen imágenes del embrión y por lo tanto hay una incubación, la incubación no está interrumpida. Entonces, hasta ahora, ¿qué sabemos? Que la mayor limitación de la fertilización in vitro es una selección correcta de los embriones a transferir, que 1 de cada 3 ciclos de fertilización in vitro consigue embarazo y que 1 de cada 5 embriones se implanta. Entonces, estos datos, ¿qué idea nos dan? Que hay un escaso valor predictivo del análisis morfológico y esto podría explicar la tendencia a transferir un mayor número de embriones, elevándose el riesgo de gestaciones múltiples, que se considera pues una complicación, ¿sí? Entonces, hasta ahora existen diferentes tecnologías de tamización genética preimplantacional, lo metabolómico o lo proteómico, para tratar de identificar los embriones con el mayor potencial de implantación. Algunos de estos métodos, como el diagnóstico genético preimplantacional, son invasivos porque requiere tomarse una biopsia del trofectodermo. Bueno, hasta hace poco pues era necesario tomar una biopsia porque no hace mucho es posible evaluar el ADN del embrión sin necesidad de tomarle la biopsia, ¿cierto? Pero entonces es invasivo, algunos son invasivos con el embrión. Lo que sí es necesario con el diagnóstico genético preimplantacional es que se debe criopreservar el embrión hasta que se obtengan los resultados y esto se asocia con incrementos significativos del costo del tratamiento. Además, pues la mayoría de los estudios con asignación aleatoria pues no apoyan el uso de estas tecnologías. Para conocer que el diagnóstico genético preimplantacional solamente ha demostrado que mejora los resultados clínicos en mujeres jóvenes menores de 37 años con alta respuesta, pero tiene una desventaja y es que tiene una alta sensibilidad para detectar mosaicismos, lo cual es un hallazgo que no se conoce bien su significado y que puede terminar haciendo que se descarten embriones que podrían haber resultado en recién nacidos sanos. La monitorización entonces por time-lapse es una herramienta que se ha evaluado como una ayuda para identificar los embriones con mayor potencial de implantación. Yo les he venido hablando del time-lapse, pero no les he explicado el time-lapse. Básicamente, ¿qué es un time-lapse? Es una incubadora con una cámara incorporada que toma fotos, bueno, que con la ayuda de un software adecuado puede realizar videos que dan cuenta pues como de todo el desarrollo embrionario. Toma fotos cada 5 a 20 minutos del embrión y esas imágenes son procesadas y luego proyectadas a un computador. Esta tecnología no es nueva, esta tecnología se usa en investigación desde 1997, pero solamente a partir del 2010 se permitió su uso en escenarios clínicos. Entonces, la pregunta es, después de, bueno, entonces existen varios tipos de time-lapse. Embryoscope, existe este GERI, perdónenme un segundo, y con el que contamos en nuestro centro, que los lleno de corazoncitos, es el de Primovision, que pues la marca es Vitrolife. ¿En qué se diferencian todos estos sistemas de time-lapse? En que algunos tienen la cámara incorporada a la incubadora, mientras que otros, como este Primovision, es una cámara que se agrega a la incubadora estándar que ya uno tenga. Les voy a mostrar un videito de cómo se va. Hasta ahora les había mostrado las imágenes de estándar de cómo se evalúan los embriones por evaluación morfológica convencional. Y esto, de nuevo, son videos de nuestro centro, del time-lapse con el que contamos en nuestro centro, donde se evalúa el desarrollo del embrión. Así se ve por time-lapse. Esto es una mórula y ya esto es un blastocisto que se va expandiendo. Se diferencia claramente la masa celular interna, trofectodermo y el blastocelio. Listo.
Muy bien, son videos que suenan así porque son videos tomados con el celular de la pantalla del computador del centro. Este es, así se ven, ahí les está haciendo como un acercamiento a un embrioncito. Estos son los embriones de esta paciente ya está en embarazo, los embriones de toda una paciente que se van viendo, aquí pues van a ver cómo algunos detienen su desarrollo. Y así se ve pues como la pantalla donde se van vigilando todos. Aparecen los dos pronúcleos, estos dos pronúcleos se ven muy bonitos, desaparecen y ocurre la primera división. Este, por ejemplo, estaba más lento en relación con los otros. Si se dan cuenta, este embrión en relación con todos los otros ha tenido una división lenta y tiene un número alto de fragmentos, se ve aquí. Muy bien. Entonces, pues como para saber si de esto tan bueno, si dan tanto, la librería de Cochrane hizo un metaanálisis para evaluar los sistemas de time-lapse para la incubación de los embriones y la evaluación pues, de los mismos en reproducción asistida. Esta revisión no es nueva, pero tiene una actualización de 2019. Entonces, el objetivo de este metaanálisis es determinar los efectos del time-lapse comparados con la incubación convencional y evaluar los desenlaces clínicos en parejas que se someten a técnicas de reproducción asistida. Ellos incluyeron ensayos controlados con asignación aleatoria que comparaban el time-lapse con o sin software de selección de embriones versus la incubación convencional con evaluación morfológica. El time-lapse con software de selección de embriones versus time-lapse sin software de selección de embriones. Y los desenlaces que pretenden evaluar son los nacidos vivos o embarazo en curso, los abortos, la muerte fetal, la tasa acumulada de nacido vivo o de embarazo en curso, y los desenlaces secundarios son el embarazo clínico o la tasa acumulada de embarazo clínico. Cuando una pareja va a un centro de reproducción asistida, lo que pretende no es un embarazo, bueno, sí, pero en realidad lo que quieren es un hijo vivo en casa. Entonces, cuando uno habla de resultados en técnicas de reproducción asistida, el desenlace duro o el desenlace que quiere la pareja es un nacido vivo en casa, no un embarazo clínico, o sea, no saber que se embarazó o que se vio un embrión con embriocardia, que es la definición de embarazo clínico. Porque pues en el curso de ese embarazo pueden ocurrir cosas infortunadas como un aborto tardío o cosas así que no dan cuenta que no dan cuenta pues como de lo que la pareja quiere. A lo que voy con esto es que el desenlace duro que uno quiere ver como resultado es nacido vivo, es este primero, ¿sí? El desenlace primario. Entonces, volviendo al metaanálisis, entonces, ellos vieron que tenían 8 estudios de la revisión previa. En su revisión encontraron 190 estudios y esa búsqueda se hizo hasta enero del 2019. De esos 190 se quedaron con 178 después de que retiraron los duplicados. De esos 78 que se evaluaron, excluyeron 151, quedaron con 27 que podrían ser para evaluarlos. De esos 27, 2 se excluyeron porque no tenían un diseño adecuado, 11 eran estudios que estaban en curso y un artículo se clasificó como que estaba esperando clasificación, entonces se excluyeron estos 14.
de tal manera que a los 8 estudios previos que tenían, solamente le sumaron un estudio nuevo, para un total de 9 estudios incluidos en esta revisión, que dan cuenta de 2.955 parejas que se sometieron a reproducción asistida con time-lapse. En la revisión, pues son muy enfáticos en decir que toda la evidencia es de baja a muy baja calidad y que y que los estudios tienen sesgos de imprecisión e inconsistencia. Entonces pasamos a evaluar los resultados. Aquí en este primer resultado vamos a hablar del time-lapse utilizando software de selección de embriones versus, perdón, discúlpenme un segundo. Sí, time-lapse con evaluación morfológica convencional de imágenes fijas. Es decir, a pesar de que el embrión se desarrolló, pues usted tiene las imágenes en movimiento, por decirlo, lo que va a evaluar es imágenes fijas, como si estuviera sacando al embrión, tomándole solo fotos, pero de time-lapse, versus la evaluación y la incubación convencionales. En esta comparación, lo que se controla, es decir, lo que se mantiene fijo, es cómo se seleccionan los embriones a transferir, y esto es, no se usan software, sino que se usan imágenes fijas. Aquí se seleccionan los embriones de la misma manera, esto es por parámetros convencionales. Lo que esta evaluación, lo que esta comparación está tratando de evaluar es el método de incubación. Si el método de incubación estable del time-lapse versus el método de incubación en el que se varía cada cierto tiempo las condiciones del embrión, tienen un impacto favorable o desfavorable en los diferentes desenlaces. De los 9 artículos incluidos, solo 3 hicieron una evaluación de esta manera, y lo que encontraron los autores es que no es claro si hay una diferencia entre las intervenciones en tasa de embarazo en curso, ¿sí? O nacido vivo, que es este primer desenlace. El estimado puntual es de 0, del OR pues es de 0.91 por un intervalo de confianza entre 0.67 y 1.23. En tasas de aborto, el estimado puntual es 1,9, pero el intervalo de confianza es entre 0.99 y 3.61. Ni en la tasa de embarazo, ay Dios mío, miscarriage, ongoing, aquí no tengo, no puse el diagrama de las tasas de mortinato. Las tasas de mortinato, el OR fue de 1 y el intervalo de confianza de 0.13 a 7,49. Entonces, aquí para este primer desenlace, para esta primera comparación, que es la manera de lo que están tratando de comparar, si la incubación estable o no de los embriones tiene efecto sobre nacido vivo, abortos o mortinatos, es que no es claro si hay una diferencia entre estas dos intervenciones. ¿Listo? Cuando se usa el time-lapse utilizando software de selección de embriones versus time-lapse con evaluación morfológica convencional de imágenes fijas. Esta es la segunda comparación. En esta comparación, lo que se controla es el ambiente de cultivo. Aquí, en ambos brazos, los embriones están cultivados en time-lapse, pero lo que es diferente es cómo se seleccionan los embriones. En uno se evalúa, los embriones se seleccionan con ayuda de un software, y en el otro los embriones se seleccionan es por selección embrionaria convencional, por evaluación morfológica. Entonces aquí lo que se pretende evaluar es si el software es mejor que la evaluación convencional en términos también de embarazo en curso, de nacido vivo, de abortos, ¿sí? Entonces los desenlaces que se tienen aquí, solamente un estudio hizo esta comparación, y no es también de nuevo, no se presentaron datos aquí no se presentaron datos de nacido vivo, pero este único estudio habló de embarazo en curso. Y de nuevo, no es claro si hay una diferencia entre las intervenciones. Por ejemplo, en términos de embarazo en curso, el estimado puntual fue el OR de 0.61, con un intervalo de confianza entre 0.32 y 1,2 para embarazo en curso, no reportaron nacido vivo. Para aborto, el estimado punto tampoco es claro si el software
de evaluación embrionaria es mejor que la evaluación convencional, porque el estimado puntual pareciera que sí, pareciera que favorece el control con 1,39, pero el intervalo de confianza igual atraviesa el 1 entre 0,64 y 3,01. Y para embarazo clínico pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, de todas maneras, lo que deben recordar es que toda la evidencia que se utilizó para este metaanálisis es de baja a muy baja calidad, ¿de acuerdo? Y la última comparación que hacen es el time-lapse que utiliza software de selección de embriones versus la incubación y la evaluación convencionales. Aquí la intención es establecer si una combinación de cultivo estable con software es superior a la incubación y selección de embriones de manera convencional para ver si se mejoran las tasas de embarazo y de nacido vivo. No, y los resultados es exactamente el mismo. No es claro si hay una diferencia entre estas dos intervenciones en términos de tasa de nacido vivo, ¿sí? Con un R de 1,12, un estimado puntual de B 1,12 que favorece el time-lapse con el uso de software, pero con un estimado puntual entre 0,92 y 1,36. Y en embarazo clínico, exactamente lo mismo, un estimado puntual de 0,95 con un intervalo de confianza entre 0,78 y 1,16. Entonces no es claro de nuevo si hay alguna diferencia entre estas intervenciones. Con respecto al time-lapse, existe evidencia muy baja calidad de que puede reducir las tasas de aborto con un R de 0,63 y un intervalo de confianza de 0,45 a 0,89, pero pues esta evidencia es dudosa en términos de la calidad de los estudios que la soportan. Sí, esto con respecto a aborto, ¿cierto? 0,63 con intervalo entre 0,45 y 0,89, favoreciendo al time-lapse versus la incubación convencional. Pero pues en vista de que los estudios son de tan baja calidad, asegurar esto pues no es tan fácil. Entonces, ¿qué concluye esta revisión, este metaanálisis de Cochrane? Que no hay pruebas suficientes de buena calidad sobre las diferencias en nacidos vivos, en embarazos en curso, en abortos espontáneos o en mortinatos, para elegir entre time-lapse con o sin software en la selección de embriones y la incubación convencional. Y que no hay buena evidencia que demuestre que el time-lapse es más o menos efectivo que los métodos convencionales de incubación de embriones. Y la pregunta finalmente es, ¿qué le decimos nosotros a nuestras pacientes en nuestro centro en el cual usamos time-lapse? Que puede que si alguien en esta reunión pertenece a alguno de los otros centros de la ciudad, tengo entendido que somos el único centro que tiene esta tecnología en Medellín al momento. Entonces, ¿qué le decimos nosotros a nuestros pacientes? Que aún no tenemos herramientas perfectas para identificar al embrión con el mayor potencial de implantación. Que contamos con herramientas y esta puede ser uno que puede cambiar el orden en que se transfieren los embriones, pero que estas tecnologías no mejoran el resultado por tratamiento inicial, que es probable que conduzcan a un nacido vivo antes y que puedan reducir el riesgo de aborto espontáneo, y no podemos decirles más nada porque es lo que tenemos a este momento.